pero no le había dado a grabar. Aquí hay una condición de que me pide cuántos hay, pero trabajadores de la clase A. Nada más debo de elegir los que son de la clase A y desde luego que no voy a elegirlos de manera manual. ¿Sí? Yo aquí así de manera nada más identifico que son estos 2, 3 y son 4 trabajadores. Por lo tanto aquí debo de poner 4, pero para eso están las funciones, para que no lo hagamos de manera manual. Vean, entonces, si me pregunta cuántos, ya sé que voy a introducir el igual. Voy a poner contar. Voy a poner un punto y voy a poner sí. Ahí es una condicional. Abro el paréntesis y ahora sí. Vean, aquí en la sintaxis me pide un rango y me pide un criterio. Para ustedes, cuál sería el rango? Si me pide contar cuántos trabajadores de la clase A hay, para ustedes, ¿cuál sería el rango? Es decir, ¿qué columna es la que debo de seleccionar? La D, ¿no? Así es, la, Clase. la columna D, que es la que hace referencia a las clases. Entonces, el rango, debo de seleccionar todas las clases, ¿sales? Toda lo que es la columna. Ahora sí, aquí checamos en lo que es la sintaxis, me pide la coma. Y ahora sí, el criterio. El criterio en todas las funciones que ustedes utilicen y les pida un criterio, siempre va a ir entre paréntesis. No es exclusivamente que nada más en esta función lleve el uso de comillas. Toda función que ustedes utilicen y donde les pida un criterio, siempre va a ir entre comillas. Entonces, abro comillas. ¿Y cuál sería el criterio? Ya escogimos el rango. Ahora, ¿cuál es el criterio? La A. Así es. Entonces pongo la A y cierro la comilla. Aquí tengan cuidado. Por ejemplo, en la práctica que les mostré, que es la que les voy a enviar, vienen nombres de estados. Entonces, no es lo mismo si ustedes ponen Quintana Roo con minúscula a que si la ponen con mayúscula. Aquí sí, Excel, a la hora de utilizar las funciones, especialmente en los criterios, sí va a diferenciar entre una mayúscula y una minúscula. Entonces, tal y como está escrito, es como ustedes deben de ponerlo. Así es, si una es mayúscula, pongan la mayúscula. Incluso, si hay alguna letra, alguna vocal que lleve acento, pónganle el acento, porque por ese acento que no pongan, ya la búsqueda se las va a rechazar, o el criterio. Entonces, aquí yo ya puse mi criterio, cierro el paréntesis y le doy Enter. Y aquí ya obtuve el número de trabajadores de la clase A. Por ejemplo, aquí el número de trabajadores de la clase B. Vamos a hacer lo mismo, ponemos el igual, ponemos contar, punto sí, abrimos el paréntesis, el rango, selecciono todas mis clases, pongo mi coma o punto y coma según como se los pida, y el criterio, abro comilla, y en este caso el criterio ya son los trabajadores de clase B. Entonces pongo B y cierro comillas y cierro paréntesis y ya le doy Enter. Y aquí ya igual, me devuelve que hay 4 trabajadores de la clase B. Bien, entonces de esta forma con la función contar.sí vamos a localizar esta información que me pide en relación a cuántos trabajadores hay dependiendo de cada clase. Ahora aquí me dice cuántos suman. Aquí vamos a sumar el total. Es decir, de estos trabajadores, hay 4 trabajadores de la clase A, que son estos 2. Ahorita le voy a poner un sombreado diferente para que se resalte. Son estos 2, es este y son estos, ¿sale? Son estos 4. Bien, entonces me dice cuántos suman, es decir, el total de estos 4 trabajadores, ¿qué valor me da? Es decir, la suma de estos 4 totales es lo que yo quiero obtener aquí. Unas yo lo puedo hacer con la función suma, ¿no? Igual aquí voy seleccionando número por número o celda por celda, pero si son más de 100
trabajadores. Imagínense cuando vamos a terminar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la función sumar. Yo le pongo igual, pongo sumar, punto sí, abro el paréntesis y vean, aquí me pide el rango. En este caso, ¿cuál sería mi rango? Sería lo mismo que en la parte de aquí arriba, es decir, todos los trabajadores sin distinción de clases. Ahorita selecciono toda la columna de clase. ¿Cuál sería mi criterio? Todos los trabajadores de la clase A. Entre comillas, pongo la A. Y ahora nuevamente pongo una coma, como me lo indica aquí la sintaxis. Y ahora sí, el rango de suma. ¿Qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar los totales. Por lo tanto, selecciono toda la columna de donde voy a obtener la información a sumar. Y cierro el paréntesis. Y le doy Enter. Y aquí ya me da 1111 punto y a lo demás. Esto es el total de la suma de estos 4 valores. En el caso de... Vamos a sacar ahora la C. Pongo el igual, voy a sumar, entonces pongo sumar punto sí, abro el paréntesis, el rango, voy a sumar clases, entonces selecciono toda la columna clase, pongo la coma, mi criterio ¿cuál es? Todos los trabajadores de la clase C, entonces pongo la C, pongo mi coma nuevamente, ¿y qué es lo que voy a sumar? Toda la columna de totales. Bueno, la información la voy a extraer de esta columna, la información que quiero sumar. Cierro mi paréntesis y le doy Enter. Y aquí está. Es decir, todos los trabajadores de la clase C en total suman 1753. Es la información. ¿Alguna duda con estas dos funciones? ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno, esto es en relación a esta función de contar sí, y es más, aquí le voy a poner contar punto sí, el nombre de la función para que así se los mande. Y aquí es sumar punto sí. Nada más le voy a quitar estos valores y no se los voy a enviar con resultados. Ahí está. Y bien, aquí en lo que es esta parte. Vean, aquí vamos a utilizar una función que se llama sí, que es condicional. Aquí yo tengo en el primer inciso A, que está aquí. Aquí me dice en la columna situación. Esta es la columna situación. Y aquí tengo en la columna estado, en lo que es el inciso B, esta es la columna estado. Estas son las instrucciones que voy a hacer en situación y estas son las instrucciones que voy a hacer en estado. Primero tengo que sacar el promedio. Ya sabemos sacar el promedio. Ponemos el igual, promedio, abro paréntesis, selecciono estos 3 datos, cierro el paréntesis y le doy Enter. Aquí ya obtuve el promedio. Ahora, la situación. Me dice, en la columna situación debe evaluarse lo siguiente. Si el promedio, es decir, este promedio que acabamos de sacar, es mayor o igual a 10.7, entonces es aprobado. Es decir, si 16.33 es mayor a 10.7, aquí debo de poner aprobado. Si no es mayor, entonces debo de poner repite. ¿Cómo lo haríamos? Con la función sí. Esto es igual, ponemos siempre el igual. Sí, abro el paréntesis y vean, aquí me pide la prueba lógica. Para ustedes, ¿cuál sería la prueba lógica? ¿Lo que pide? Sí, pero ¿cuál sería su lógica de ustedes para poner aprobado o no, o repite? 10.7. No, pero, o sea, lo debo de comparar, pero ¿qué voy a comparar con Promedio. a 10.7? ¿Con qué lo voy a comparar? Aquí me lo dice. El promedio. El promedio. El promedio, ¿qué tiene que ser?
Si es mayor, pues aprobado, y si es menor, Así es. repite. Entonces, mi prueba lógica va a ser sí promedio, por lo tanto, selecciono promedio, el promedio, la celda de promedio, tiene que ser ¿qué? Mayor, pongo el signo mayor, o igual, pongo el igual. Entonces, si promedio es mayor o igual a ¿qué? A 10.7, ¿de acuerdo? Esa es mi prueba lógica, que promedio sea mayor o igual a 10.7. Ya puse mi prueba lógica, pongo una coma. Ahora sí, el valor sí es verdadero. Si es verdadero, si esto se cumple, ¿qué es lo que debo de poner? Que Sí, está aprobado. así es. Entonces, esto va a ir entre comillas, aprobado. Entonces aquí yo pongo aprobado. Y cierro la comilla. Eso es en caso de que se cumpla. Pero si no se cumple, ¿qué va a pasar? ¿Se pone repite? Así es. Igual va a ir entre comillas. Repite. Cierro comillas y cierro el paréntesis. Y chequen cómo queda. La prueba lógica, si el promedio es mayor o igual a 10.7. Entre comillas, va a ir la primera palabra en caso de que esto se cumpla. Y de lo contrario va a repite. Y cierro y ya le doy enter. Y vean, aquí está aprobado. ¿Por qué 16.3 si es mayor a 10.7? En el otro caso, va a ser lo mismo, nada más que aquí la condición o la prueba lógica es diferente. Aquí me dice si el promedio es mayor a 16.5. Entonces pongo igual, pongo el sí, abro el paréntesis. ¿Cuál sería mi prueba lógica? Que si promedio es mayor, y chequen aquí, aquí nada más me está indicando que si es mayor, nunca me está diciendo que si es mayor o es igual. Entonces nada más me dice que es mayor, entonces nada más pongo el símbolo de mayor. ¿A cuánto? A 16.5. Ahora sí, pongo mi coma, abro comilla. Si esto se cumple, ¿qué va a ser? Beca. Cierro comilla y pongo la coma. Si no se cumple, ¿qué va a ser? Paga. Y cierro comilla y cierro paréntesis. Y le doy enter. Y vean cómo queda. De acuerdo a la condición, en algunos casos va a ser repite aquí. Y aquí en algunos casos va a ser paga, en otros va a ser beca, de acuerdo a la condición. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? ¿Los demás? Chicos, chicas. Todo bien, profe. Bueno, entonces es lo que les quería explicar el día de hoy para que ya les pueda yo enviar su práctica. ¿Va? Se lo voy a borrar, ¿eh? No crean que es mala onda, pero para que lo hagan ustedes. Entonces les voy a enviar esta práctica, esto que les acabo de explicar, y les voy a enviar esta otra. ¿Va que va? Sí, profe. Bueno, entonces eso sería por todo por hoy y les envío las prácticas. Cuídense. Sí, Gracias. Gracias, Miguel. Una Igualmente. pregunta rápida. sí, Los que no tenemos equipo, ya saben cómo veníamos trabajando. igual explicado, ¿sí? Sí, explícame las funciones. Vale, profe, gracias. Vale, cuídense.